Eh, Hoy quiero hablarles de un elemento indispensable, necesario, que es la oración. La semana pasada estuvimos tocando algunos puntos acerca de la oración, que en Juan 15:7 nos dio dos pautas muy importantes que debemos tomar en cuenta para la oración. Es en Juan 15:7. Voy a leerlo. Cuando hablábamos de permanecer en el Señor y que el Señor permaneciera en nosotros, pero de eso se basó el mensaje anterior. Pero aquí menciona un versículo muy importante. En el versículo 7, Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bueno, esa es una guía muy importante, es una directiva para orar en la voluntad de Dios. Él empieza diciendo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bueno, eso implica que nosotros oremos en la voluntad de Dios, que es su palabra, y que oremos en su espíritu de la palabra. Si Él permanece en nosotros, bueno, Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae la presencia del Padre y del Hijo a nuestro corazón, y nosotros cuando oramos estamos orando según su palabra. Es la guía suprema para tener una oración eficaz. Y en Primera de Juan 5, 14 y 15, y dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, esas son pautas, son directrices para que nuestras oraciones tengan resultados, tengan respuesta. Y es tan importante tener la guía de la palabra para pedir lo que a Dios le agrada o lo que Él quiere darnos, lo que está en su voluntad hacer en nosotros. Bueno, tenemos un ejemplo de esa oración aplicada en un determinado caso, en una situación especial, pero Él aplicó estos dos conceptos, estas dos directrices, conforme a la palabra y conforme a su voluntad. Entonces, voy a leer este pasaje que está en Génesis 32, 8. Si gustan pasar acá al frente. Bueno, cuando ustedes gusten. Bienvenidos. Génesis 32, 8. Y es un caso, la vida de Jacob, en un tiempo de su vida donde él llevó a cabo la oración así, llevó según la circunstancia que él estaba viviendo, él aplicó la oración. Y voy a leer, esta es la situación en la que él se encontraba en este pasaje. Bueno, quiero mencionarles que la vida de Jacob por lo menos marca 3 etapas. Cuando él vivió en su juventud al lado de sus padres y tuvo un conflicto muy fuerte que lo obligó a separarse, a alejarse, a irse lejos de su familia. Él tuvo un pleito por una herencia con
con su hermano Esaú. Y eso lo obligó porque él estaba en peligro de perder su vida y abandonó el lugar para irse a una tierra lejana. Y esa fue su primera etapa. La segunda etapa es que cuando él se fue prácticamente huyó a una tierra donde había familiares de su padre y de su madre. Y allá pasó la segunda etapa. Ahí pasaron 20 años en esa segunda etapa. Y luego la tercera etapa es cuando Dios viene a su vida y le dice que regrese al lugar donde él lo quería tener. Era la tierra donde vivían sus padres y ellos vivían en la tierra prometida, en la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel. Y precisamente en esa tierra era donde Dios iba a hacer un pueblo. Este territorio, esta nación que hoy en día está en guerra, ahí fue el escenario donde se llevó a cabo este pasaje en la vida de Jacob. Y bueno, aquí nos vamos a ubicar en la tercera etapa, cuando Dios le habla a Jacob que regrese, que él le hará bien y que no lo dejará. Y entonces él enfrenta su pasado, el conflicto que había dejado con mucho temor. Y bueno, aquí lo que queremos aprender es cómo él aplicó una oración correcta, una oración eficaz y que nos sirve a nosotros como ejemplo en determinadas situaciones para seguir y estar en el lugar donde Dios nos quiere tener. Bueno, dice así este pasaje de Génesis 32, del 1 al 12. Dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. Desde aquí notemos la posición. Bueno, en un sentido Jacob había obrado muy mal con su hermano Esaú, de tal manera que provocó la ira al grado de querer asesinarlo. Y después de 20 años, Dios le dice que regrese y empieza a dirigirse en esta manera: Esaú como señor y él como siervo. Eso habla de la posición, de un estándar de humildad con la que él venía. Y dice así, le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Bueno, esta respuesta no necesitaba tantos hombres para venirlo a recibir. Más bien le hizo pensar que venía pues a destruirlo. Y entonces Jacob se llenó de pánico, de temor. Entonces Jacob tuvo gran temor. Y esta es la situación. Un tiempo de un gran temor por un gran conflicto, por una situación que tenemos que enfrentar y porque tenemos que seguir adelante.
en la voluntad de Dios. Y dijo: si viene Esaú contra mí con un campamento y lo ataca, no leí esta parte. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Bueno, estas son las estrategias humanas. Eso es una manera de tratar de enfrentar una situación, pero con nuestra propia sabiduría, nuestra propia estrategia. Nosotros planeamos cómo enfrentar un gran problema, pero nos vamos a dar cuenta que ninguna estrategia tiene efecto si no oramos. Realmente Dios es el que va a enfrentar nuestros problemas, nuestros fracasos, nuestros adversarios. Y dice, menor soy que todas las misericordias. Discúlpenme. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham. Este es el momento de ubicarnos bien. Cuando en medio de nuestro conflicto hacemos nuestras luchas o nuestras maneras o nuestras estrategias a un lado y nos ubicamos delante de Dios. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Bueno, él se dirige a Dios como un Dios con el cual él tiene una relación. Primero menciona: tú eres el Dios de mis padres, pero también tú eres el Dios que me dijo que me regresara. Y es muy importante orar a Dios como alguien con quien tenemos una relación personal. Tu sentir debe dirigirse a Dios como alguien, no algo impersonal, algo lejano o algo imaginario o algo tan grande que está ahí en el espacio, sino un Dios personal que te conoce y que tú lo conoces, y que tienes la certeza de que tú tienes una relación personal con Él. Desde ahí tú estás haciendo tu problema personal, haciéndolo una petición con Dios. Y me gusta como dice: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Bueno, aquí está usando: mis palabras permanecen en vosotros. Él está usando la palabra que Dios le había dicho. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Bueno, él está despojándose de cualquier mérito o capacidad. Dice, cuando él dice: menor soy que todas las misericordias que tú has tenido, menos que nada realmente. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien. Otra vez, tú me has dicho. Eso es tu palabra. Y nosotros tenemos que dirigirnos a Dios así, con lo que Él me ha dicho a mí. Quizás Él dice, pero es más personal tu oración cuando tú dices: tú me has dicho.
y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Esta era una promesa, y de hecho el plan de Dios es que de Jacob, que después se llamó Israel, él tenía aquí 12 hijos y una hija. Bueno, de esa descendencia Dios iba a formar un pueblo. Y Dios tenía un plan específico y se lo había explicado, hecho conocer a Jacob. Le había dicho a Abraham, le había dicho a su padre Isaac y ahora a Jacob, que era el nieto, este es mi plan para ti. Vuélvete a tu tierra, haré de ti una nación grande que será como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y él está emproblemado aquí con un conflicto y su hermano que viene a recibirle y Dios que le dijo, ve al lugar donde yo voy a hacer de ti esa descendencia. Bueno, nosotros oímos planes que Dios tiene para nosotros. Aquí habían pasado 20 años desde que él salió huyendo con él. Dios estuvo tratando con él en esos 20 años para ser un Dios personal, más bien que lo conociera en su día a día como un Dios personal. En la situación que él le tocó vivir fuera de su tierra, nosotros podemos leer desde el capítulo 28 hasta el 32 todas las penurias que él pasó hasta llegar el momento que Dios le dijo, regresa. Bueno, entonces Dios en ese tiempo o le dio el tiempo suficiente para que pasara de ser un Dios de sus padres nada más a ser un Dios personal. Sus padres habían creído, pero ahora él en su vida diaria y en el plan que Dios tenía para él, tenía que conocerlo en forma personal. Esa es la situación de cada uno de nosotros. Dios nos hace conocer sus planes, sus propósitos, y esos 20 años son figurativos porque unos necesitamos más tiempo, otros menos tiempo. El caso es que necesitamos ese tiempo donde nosotros aprendemos a vivir en esa relación que Dios tiene. Mientras no aprendamos estuvimos hablando en el mensaje pasado sobre ese aspecto de vivir una relación personal para que venga fruto. Dios pasa un tiempo con nosotros, enseñándonos, moldeándonos, instruyéndonos, corrigiéndonos, hasta que somos tan conscientes de que tenemos una relación personal, la experimentamos de tal manera que Dios ya no se aparta ni de nuestra mente, nuestros pensamientos, en todo aprendemos a vivir con Él. Ese es un tiempo de aprendizaje o un tiempo de madurez, un tiempo de instrucción, un tiempo de correcciones, hasta que Dios es tan personal, ¿verdad? Que ya no es nomás el Dios de mis padres. Y a partir de ahí, Dios me dice, ahora sí, voy a trabajar contigo. Ese tiempo es el que tenemos que considerar. ¿Cuánto tiempo necesita Dios para tenernos listos en el plan que Él va a usar? Jacob está en este punto de llegar al momento donde Dios iba a empezar a cumplir su plan. Todo lo que tuvo que sufrir, todo lo que tuvo que ver la gracia, la misericordia, las providencias. Él regresa aquí como un hombre rico, con abundancia de bienes, pero él tuvo que aprender muchas cosas. Bueno, pero el punto central de todo esto es un momento de enfrentar su pasado.
El regreso de Jacob a Canaán. Canaán es la tierra prometida. Allí había vivido Abraham, el abuelo de Jacob, Isaac, el padre de Jacob, y allí vivía su familia. De ahí salió huyendo, siendo soltero, un joven. El regreso de Jacob a Canaán no se presenta con facilidad. Además de la distancia y el peligro de hostilidades de pobladores locales, Jacob tenía que encontrarse con Esaú, de quien había huido 20 años antes. Esta situación complicaba la posibilidad de que Jacob llegara a Canaán y ponía en serio peligro la sobrevivencia de su familia. Pero una vez más, Dios permite que su propósito se cumpla. O sea, Dios no quitó los ojos nunca de Jacob. Se basó en la respuesta que Jacob tuvo para ir Dios avanzando en los planes que tenía para él. Así es con nosotros. Dios no quita sus ojos ni cambia sus planes para conmigo. Depende de mi respuesta a Dios, como Él trata conmigo, que yo me vaya alineando, que me vaya entregando poco a poco hasta que llegue el momento que estoy listo para vivir para el plan de Dios, lo que Él quiere hacer conmigo. Y ustedes han oído mucha enseñanza acerca de lo que Dios quiere hacer con ustedes, de lo que Dios quiere usarlos. Bueno, quizás están en ese tiempo en que Dios está preparándolos para tenerlos listos para empezar a que haya un desarrollo, un crecimiento, un fruto, una multiplicación de sus vidas. A Jacob le esperaba una multiplicación de su descendencia, pero también una gran multiplicación espiritual. En Jacob están nuestras raíces de nuestra fe. De una de sus hijos, de Judá, se formó una familia, luego una tribu, y de esa tribu vino nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos integró a esta raíz. Nuestra raíz espiritual de nuestra fe cristiana está en este hombre, y en su padre, y en su abuelo. Bueno, Dios tenía un plan de multiplicación espiritual para él, y además una multiplicación de una descendencia terrenal, que son todos los judíos terrenales, aunque no todos los judíos aceptaron a Cristo o aceptan a Cristo. Entonces hay esas dos corrientes, la terrenal y la espiritual. Y nosotros hemos entrado a través de Cristo en esa misma descendencia espiritual. Bueno, este era el plan que Dios tenía para Jacob. Era tan importante ese momento donde él se entrega para que Dios haga su voluntad en él. Los ángeles de Dios se aparecieron a Jacob para darle ánimo con la seguridad de la protección divina. Cuando Dios somete a su pueblo a grandes pruebas, los prepara por medio de grandes fortalezas en su palabra. Bueno, los ángeles, nosotros no somos conscientes cuánto nos ayudan, ni nos damos cuenta, ni los vemos, pero lo que Dios usa es su palabra. Mientras Jacob, a quien pertenecía la promesa, estuvo trabajando con ardor, Esaú había llegado a ser un príncipe. De hecho, Edom es una nación, un territorio muy grande, que son descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Jacob mandó un mensaje demostrando que no insistía en la primogenitura. Esto había sido
la raíz del conflicto. Un usurpador usurpó un lugar que no era de él. Bueno, eso no lo quiero tocar ahorita, pero a eso se refiere. La mansedumbre hará cesar las grandes ofensas. Bueno, esto, por decir, Jacob se bajó de toda pretensión, de toda ambición, y se ubicó de una manera manso y humilde, para con Dios y para con Esaú también. Bueno, esa es una condición que Dios nos prepara, ser mansos y humildes de corazón. Manso es que Él te puede guiar como Él quiere. Y humilde es que tú te sometes como un siervo. Y el Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él hizo toda la voluntad de Dios al venir a este mundo. Su mansedumbre, su docilidad, es parte de lo que Dios tiene que prepararnos a nosotros, que Él nos puede mover. Estate aquí todo el tiempo que yo te diga, ahora muévete allá, regresa, das un giro, Él te va moviendo, como estaba moviendo a Jacob desde la tierra. Tú me dijiste, vuélvete a tu tierra, tú me has dicho, y Él se va moviendo con esa mansedumbre. Dios no puede hacer sus cosas en nosotros si no nos despojamos de nosotros mismos, de nuestros méritos, de nuestros derechos. Un siervo no tiene derechos. Su sustento es su amo. La vida de él está en su amo. Bueno, ese es un grado donde nosotros consideramos que, en un sentido, Dios es nuestro Señor, pero también es nuestro amo porque Él nos manda. Y siervos, los siervos tienen una distinción. Ellos viven en la casa de su Señor. Los esclavos no, los siervos sí. Bueno, nosotros vivimos en la casa de nuestro Dios y toda nuestra vida depende de nuestro Señor. Un siervo le dice a su amo: Señor, Señor. Y en la realidad, mande, Señor. Bien, entonces dice: no debemos negarnos a hablar con respeto aún a quienes están enojados injustamente con nosotros. Eso nos ayuda mucho a tener un acercamiento o un abordaje a una persona que le queremos hablar de Cristo. Es una mansedumbre. Yo voy en un nivel de que estoy sirviendo a Dios y me acerco a una persona despojado de mí mismo, con mansedumbre. Jacob recibió un informe de los preparativos bélicos de Esaú contra él y tuvo mucho miedo. Aquí vamos a ver, otra vez voy a leer los versículos, es donde está su oración en Génesis 32, 9 al 12. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Él está usando la promesa. Tú me dijiste. Y se dirige a él como un Dios personal. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien.
y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Hacemos una pausa aquí, por favor. Vamos a parar para dar inicio a la segunda. Ahí está. Muy bien. El sentido del peligro y la sensación del miedo pueden hallarse unidos en este momento con la humilde confianza en el poder y la promesa de Dios. Yo soy nada y tú eres todo. Yo no dependo de mí, dependo enteramente de ti, porque tú me has dicho, yo te haré bien. Haz esto, ¿verdad? La oración de Jacob. Y dijo Jacob, después de reaccionar con temor e incredulidad, Jacob hizo lo correcto. Fue ante Dios y oró humillado, suplicante y con fe, con acción de gracias y usando la palabra que Dios le había dicho. Todos estos elementos hacen que nuestra oración sea eficaz. Dice en Santiago 5, la oración eficaz del justo puede mucho. Y él está haciendo una oración eficaz aquí. Le resultará difícil a cualquiera luchar contra un hombre de oración. Bueno, el escudo de Jacob no eran soldados, era Dios mismo, su oración. Ese era su escudo. Se habla al mencionar soldados de que Esaú era un hombre de guerra, ¿verdad? Y que venía acompañado de un contingente de esa cantidad de soldados. Entonces, el escudo de Jacob era el mejor escudo, la oración y la promesa de Dios. El miedo de Jacob fue bueno porque le permitió orar. El miedo de Jacob fue bueno porque le permitió hacer una revisión de su vida pasada. El miedo de Jacob fue bueno porque le permitió buscar la promesa de Dios apropiada. Bueno, este es el momento en que nosotros debemos identificar que cuando tenemos miedo es un tiempo de orar. Cuando algo nos preocupa, cuando algo nos presiona o nos quita la paz, es un sensor que te está marcando, es tiempo de orar, es tiempo de orar. Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Pero ¿cómo? Si viene un ejército a enfrentarme, pues él se está ubicando o abandonando a la protección de Dios. La oración de Jacob contenía la palabra de Dios, lo que Dios había dicho. También repitió la promesa de Dios, yo te haré bien. Y posiblemente también recordando lo que Dios le había dicho. Bueno, aquí hay un pasaje cuando empieza la segunda etapa. Jacob sale huyendo y en su huida hubo un momento donde marcó un tiempo en su vida. Dice, a partir del versículo 10, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Este es un momento en su huida, pero es un momento que marca
un tiempo donde Dios iba a convertirse en un Dios personal en la vida de Jacob. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová tu Dios, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Simiente es una descendencia, y les decía que de él viene una descendencia espiritual y una descendencia terrenal. Bueno, la descendencia espiritual es por medio de la cual vino el Señor Jesucristo a nuestras vidas, todas las familias de la tierra, y Él ha llegado a nuestros hogares, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos. Él está cumpliendo siglos y naciones que vendrían, y ha llegado a nuestras vidas porque Dios anticipadamente nos iba a dar el ser que tenemos, y nos iba a dar la oportunidad de conocer a su Hijo Jesucristo. Y el Dios que menciona aquí es nuestro Dios, el que oramos, al que suplicamos, y estamos en un tiempo de estrechar nuestra relación con Él, de nutrirla, de crecer, de edificar, de fructificar. Bueno, dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¡Qué maravilla! Esta es la raíz de nuestra fe. La raíz de nuestra fe se extiende siglos antes de Cristo. Muchos siglos antes de Cristo. Esta es la raíz de nuestra fe. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob en su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Bueno, en este momento es como si Jacob hubiera recibido a Cristo en ese momento. Él le hace esta promesa, dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Fue un voto, una oración. Bueno, Dios se encargó de mostrarle y de comprobarle que Él era su Dios durante 20 años. Y ese es el tiempo que Dios nos da. No necesariamente 20 años, pero es el tiempo en que tú eres consciente de un Dios personal, que Él es tu Dios, el que te da el abrigo, el sustento, la vida, te guía, te protege, para un plan que Él tiene. Bueno, así pasó con Jacob, y Dios le había dicho de esa descendencia y esa tierra, y que no quitaría sus ojos de él. Esa es la parte de Dios. Él es fiel a su propósito, y Él no cambia su mente para con ninguno de nosotros.
depende de la respuesta que yo tenga para con Dios. Así sucedió con Jacob para llevarlo a este punto. Muchos cristianos en esta parte no maduraron, no confiaron, no estrecharon su relación. La tienen porque nacieron, aceptaron a Cristo, nacieron de nuevo, pero esta etapa no la entienden, que es un tiempo de aprendizaje. Dios tiene que ser alguien personal a ti, para tu vida personal, no un Dios en general, para todas las cosas en general, no, en específico. No quitaré mis ojos de ti. Esto es lo que habla de un crecimiento espiritual, de una firmeza espiritual, de una constancia en nuestra comunión con Dios. Ese tiempo, siempre Dios está apelando, ¿qué tanto acepto yo su voluntad? ¿Qué tanto prevalece Él en mí? Bueno, por eso hablamos de la mansedumbre, hablamos de la humildad, porque es cuando Dios empieza a tomar el lugar en mi vida. Bueno, el caso es que Dios tenía a Jacob listo para regresar. Muchas de nuestras oraciones no alcanzan lo que pudieran, porque no contienen la palabra de Dios. Oramos en general, sabiendo que Dios es un Dios bueno y que Dios existe y que Dios me oye, pero no tenemos nada de su palabra para hablar con Él. Eso significa que Él no es un Dios personal, es un Dios muy general. Con frecuencia, nuestras oraciones no contienen la palabra de Dios porque hay muy poco de la palabra de Dios en nosotros. En una ocasión, el Señor se quejó duramente de su pueblo y dijo: es un pueblo que siempre anda vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Bueno, así es la vida de muchos cristianos. Andan vagando en su corazón y no entienden o no hacen caso o no aprendieron a afinar su oído para seguir un camino donde Dios te va guiando. Pueblo es este que divaga. Nunca han conocido mis caminos. Jacob recuerda lo que Dios le había dicho. Él le habló así a Dios: Jehová, que me dijiste. Y yo te digo una y otra vez, estudia mucho las promesas de la palabra de Dios. Tenlas en los extremos de tus dedos. Recuerda las cosas que Dios les ha dicho a los hombres y cuándo se las ha dicho. ¿Y a qué hombre se las ha dicho? Como estamos aprendiendo aquí de este pasaje en la vida de Jacob. Y descubre por este medio hasta qué punto te las ha dicho a ti. Bueno, estamos aprendiendo porque de este caso, en todo el contexto de la Biblia, Dios se dirige a nosotros también. Entonces, son promesas que nosotros también podemos usar, porque todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Él amén. Todas las promesas. Bueno, me llama la atención, dice: ponte las promesas en los extremos de tus dedos. Y nunca se me había ocurrido, pero hay muchas maneras de aprender los versículos o aprender las promesas. Y bueno, tú te puedes poner en la punta de un dedo una promesa y te la aprendes. Por ejemplo, aquí, bueno, Primera de Juan 5,
4 y 5, que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que tendremos las peticiones que hayamos hecho. Me lo escribo aquí, 1 de Juan, ¿verdad? Y luego Hebreos 4, 14, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, Hebreos 4, 14, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino aquel que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Y me la escribo aquí y me la aprendo. Y así, cada promesa me la escribo aquí y me la aprendo. Imagínate si tú te aprendes 5 promesas cada día. Es un tesoro. En la Biblia dice que debemos atesorar buen fundamento para lo porvenir y guardar así la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Tú me has dicho, Señor, tú dices que tenemos un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de mis debilidades, a Jesús, y me dices que me acerque confiadamente a tu trono de gracia, y así vengo, Señor. Bueno, eso es atesorar la palabra. Es lo que estaba haciendo Jacob aquí. Por eso este tema se llama ejemplos de oración. Cuando Dios da una promesa, la cumple. Es como si le otorgara poder a aquellos que saben implorar la promesa. Dios no puede negarse, porque solamente tú le estás diciendo lo que Él te dijo que quería darte, ¿verdad? Cada promesa es una gran fuerza dada al hombre que tiene fe. Menor soy que todas las misericordias, le dice Jacob al Señor. Su oración tenía humildad. Jacob entendía que no era digno de lo que Dios hacía por él, ni de lo que él estaba pidiéndole a Dios, pero confiaba en lo que le había prometido y no en sus propios méritos. No tengo nada que yo pueda decirte por esto y por esto. Bueno, eso es una actitud de humildad. Señor, no merezco nada. No merezco nada, Señor, pero tú me dices que me acerque confiadamente. Señor, no por mis méritos, sino por el nombre de tu Hijo, por los méritos que tu Hijo hizo a favor mío. Bueno, así es como Dios se agrada de la oración. Note que mientras Jacob declaraba así su propia indignidad, no tarda en confesar la bondad de Dios, de la cual estaba convencido. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga caso y me hiera a la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Tú me has dicho que esto es lo que sigue, pero tengo que enfrentar este conflicto, tengo que arreglarlo, o más bien, tú lo tienes que arreglar como a ti te place hacerlo. Arréglalo. Bueno, ¿cuántas situaciones, chicas o grandes, podemos pasar
Y podemos aplicar esto y de esa manera tú vas aprendiendo a que Dios vive en ti su voluntad. Líbrame. Jacob hizo su oración con fe. Pidió con valentía que Dios hiciera algo y humildemente ofreció los motivos por los que el Señor debía cumplir su palabra. ¿Cómo será, Señor, esos planes que tú tienes si yo no puedo librar este escollo que me encuentro o esta situación? Orar al presente por las dificultades para poder llegar a los planes. Y allí ubicas cualquier limitación que tú tengas. Jacob hizo oración, pidió con fe. A George Muller, un gran hombre de fe y oración, le preguntaron cuál era la parte más importante de la oración. Él contestó, los 15 minutos después de que haya dicho amén. No importa lo buena que haya sido la oración de Jacob, su fe se verá reflejada en lo que hizo después de orar. Bueno, se reflejó en una confianza, en una seguridad, mucha gracia. Después de este pasaje, nosotros vemos el encuentro que tuvo y su hermano deseoso de saludarlo y de verlo, y se abrazaron y se brindaron la ayuda uno a otro. Bueno, así es como Dios arregla nuestros problemas, como Él quiere hacerlo y como debe hacerse. Y fue maravilloso este encuentro. Ustedes pueden leer más adelante aquí en el capítulo 32. Bueno, esos 15 minutos, ¿vas a seguir lleno de pánico o vas a reposar? Y vas a esperar cómo Dios va a obrar, mientras tú sigues atendiendo tus labores, tus responsabilidades, pero aquel conflicto Dios lo va a arreglar. Va a poner maneras, medios, situaciones que van a hacer que se arregle aquel problema. No quiere decir que tú abandones tus labores o tus responsabilidades, sino que en medio de tus labores tú tienes problemas. ¿Y quién no tiene problemas en nuestra vida diaria? Bueno, es para aplicar esta enseñanza. Los tiempos de temor deben ser tiempos de oración. Sea lo que sea que cause el temor, debe ponernos de rodillas ante nuestro Dios. Jacob había visto recientemente a sus ángeles guardianes, pero en su temor recurrió a Dios, no a los intermediarios, ¿verdad? Este es un principio, son providencias que Dios pone, pero para hacernos llegar a Él. Pero en su temor recurrió a Dios, no a ellos. Él sabía que los ángeles eran consiervos suyos. Así dice en Apocalipsis 29. A ver, Gustavo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Bueno, el apóstol Juan, cuando el ángel estaba hablando, el ángel le contestó, no, a mí no, adora a Dios. Ningún intermediario puede tomar ese lugar, ni los ángeles. Vuelva a leerlo otra vez, Gustavo, en voz alta. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Esa es una oración eficaz también. ¿A quién debemos adorar después de la providencia?
Qué triste es que pues se dé una adoración a intermediarios, pero el ángel mismo le dice al apóstol Juan, no, adora a Dios. Si en realidad son consiervos o siervos de Dios, no puede haber una pauta mejor que esta para la verdadera oración. Aquí hay un reconocimiento agradecido de favores anteriores inmerecidos, una humilde confesión de indignidad, una sencilla declaración de sus temores e inquietudes, una referencia plena de todo el asunto al Señor y el descanso de todas sus esperanzas en Él. Lo mejor que podemos decir a Dios en oración es que Él nos lo ha dicho. Así, Él hizo del nombre del Señor su torre fuerte y no pudo sino estar a salvo. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no puede contar por la multitud, no se puede contar. El temor de Jacob no le hizo hundirse en la fatalidad. Aquí se acabó todo. Aquí ya no hay fatalidades cuando tú ya no esperas nada de Dios. ¿Cuántas personas viven hundidos en su fatalidad? Ya no tienen ninguna esperanza de algo que cambie sus vidas. Y viven así, esclavos de la fatalidad. Si Jacob hubiese pensado así, no se hubiese acercado al punto donde Dios lo quería tener. Hubiera buscado otro camino, se hubiera quedado allá en los lugares donde él vivió esos 20 años. Bueno, dice aquí, Dios responde oraciones enseñándonos a ordenar correctamente nuestros asuntos y hacer uso de nuestros bienes en el momento de la necesidad para seguir adelante en su llamado que tiene para nosotros. Bueno, es cuando Él está dispuesto a ofrecerle todos los bienes de animales que traía para dárselos a su hermano. Bueno, hermanos, esto es una enseñanza para la oración, una oración correcta, una oración eficaz, una oración que tiene fundamento, una oración que nos pone en contacto con un Dios con el cual tenemos una relación. A partir de ahí, Él era el Dios de Jacob. Muy bien, con esto terminamos por hoy. Dios los bendiga. Si tienen alguna pregunta o algún comentario,